Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema series numéricas. Esperen que alguien está tocando timbre. Aquí está. Bueno, entonces, para definir una serie, lo primero que necesitábamos, como veíamos ahí en el ejercicio de introducción, es una sucesión. Entonces necesito una sucesión a sub k y esa expresión A1 más A2 más A3 más A4 más AN más AN más 1 y sigo sumando y sigo sumando. A esa expresión la vamos a llamar serie numérica. En general la vamos a simbolizar con el símbolo sumatoria, ¿sí? Porque escribir esto puede resultar bastante incómodo, entonces vamos a utilizar el símbolo sumatoria con k desde 1 a infinito para indicar justamente que estamos sumando infinitos términos de los a sub k, ¿sí? A veces en vez de k ponemos n, ponemos i, ponemos j, no importa mucho quién es el contador. Bien, por otro lado, vamos a tener una sucesión nueva que se va a llamar sucesión de sumas parciales, ¿sí? Dada una sucesión a sub k, vamos a poder armar una sucesión nueva, ¿sí? Que es donde cada elemento de la sucesión van a ser sumar hasta n elementos los a sub k o a sub n. A ver que vamos a ir a un pizarrón, así explicamos esto. Bueno. Esperen porque estoy... Una cosa que aprendí. Que ahora... tenemos acá unas pizarritas de Google. Para compartir. Y a lo mejor ustedes, cuando yo se las comparto, las pueden ver mejor. Profe, parece que pide acceso para, digamos, entrar a la pizarra. ¿Sí? ¿Cómo era? A ver, ¿qué hice? Bueno, vieron que... Bueno, acá tengo esta, a ver, que era la que hice recién. ¿Y ahora qué tenía que hacer? Ah, se me fue el cartelito. En la parte de compartir hay una opción que dice opciones y copiar enlace y a la derecha dice las personas con enlace pueden ver, editar Claro, o... pero él me decía, viste que me apareció una... Pero siempre aprieto mal los botones. Me apareció un cartelito antes y capaz que ahí apreté mal. Bueno, la próxima vez hágame acordar que lo haga bien. Claro, pero acá lo tengo que cambiar porque es que se lo puedo dar a cualquiera, cualquier persona con el enlace. Por las dudas le vamos a poner que sea un lector. Total, no pasa nada. Bueno, listo. Y esto no quiero que... Ahora se supone que lo copié o no lo copié. Yo soy capaz de copiar el enlace. Ah, y ahí apareció. En el chat, fíjense que dice, has compartido un archivo de Jam con la reunión.
Sí, ese que apareció al principio, pero ahí nos dejaba ver ya. ¿Pero no nos deja entrar? Sí, ahora sí. Bueno, y a Ahí mí parece que salió. pero yo ¿dónde lo veo? Ah, acá. Profe, igual eso solo se puede compartir para ciertas personas. Tipo, yo entré tarde, digamos, y no lo puedo ver porque me dice que hay mucha gente. Sí, a mí igual. Ah, ok. Bueno, a ver. Ah, porque dice 32. Si no, profe, comparta esa pantalla y nosotros vemos lo que escribe ahí, Claro, eso como quería hacer. hizo la clase pasada. Eso quería hacer. Lo que pasa es que no me la abre en una página. Si no, lo mejor es compartir cuando vos elegís el tipo de forma que querés compartir, en vez de poner una pestaña o no me acuerdo exactamente cómo dice. Elegir todo, tipo compartir toda mi pantalla, no sé bien cómo dice. Y ahí no vas a tener problema. Tiene que separar, profe, la Sí, toda mi pestaña, pantalla no. arrastrar la pestaña donde está el Jamboard, tipo, le haces clic arriba, la sacás para afuera y como que se separa. Y queda suelta, Bueno, por no así sé decirlo. lo que me dijiste, pero a ver. Así, ahí lo ven. Yo quiero que esto se me vea en las páginas de cosas. ¿Por qué lo Sí, tengo ahí se ve. aparte? Eso es lo que Ahí se ve, profe. quiero que esté ahí y no está ahí. Bueno, ahí todos lo ven. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, ok. La próxima vez lo voy a abrir directamente se puede abrir desde el Drive y lo cambio como pestaña compartida. Más fácil, me parece. Igual, profe, anda bárbaro O sea, también en el link que mandó. sí, eso está bueno porque, digamos, se ve más grande. Yo por lo menos Pero apreté por ahí, F5 y anduvo. ok. Bueno, vamos a ir al lápiz. Entonces, lápiz de acá. A ver. Bueno, entonces, teníamos una sucesión, ¿sí? A sub K. ¿Se acuerdan? Una sucesión era un conjunto ordenado donde yo tenía todos estos elementos, A1, A2, A3, y así siguen hasta que tengo el genérico, que es el A sub K. Sigo. Ahí está. Bien. Entonces ahora me voy a formar una nueva sucesión, que se va a llamar sucesión de sumas parciales. Entonces, el S1 va a ser el A1. El S2 va a ser el A1 más el A2. El S3 va a ser A1 más A2 más A3. El S4, y así vamos a seguir, ¿no? A1 más A2 más A3 más A4. Si yo quiero definir de manera general el Sn, voy a tener que sumar con K desde 1 hasta N. Fíjense que el que terminaba acá era el que me daba el numerito acá abajo. ¿Sí? Entonces voy a sumar con K desde 1 hasta N los A sub K. ¿Está bien? Este va a ser entonces el término genérico de la sucesión de sumas parciales. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a ir a los que estaban mirando la pantallita. Ahora vamos a ir, les voy a compartir de nuevo el PDF. Entonces, tenemos algunos ejemplos de sucesiones
y vamos, de series, y vamos a escribir algunas sumas parciales para ver cómo funciona esto. ¿Sí? Ahí tenemos lo voy a escribir acá arriba, voy a aprovechar. Entonces, por ejemplo, en la primera que tenemos serie o la suma con n desde 0 a infinito de 2 sobre n factorial. Si queremos escribir los términos de la Sn ahora, fíjense que acá hay mucha cosa metida, ¿no? Tenemos que desglosar un poco. Lo que está acá adentro, ¿sí?, son los términos de la sucesión de los A sub K, ¿sí? O sea que... Ay, se volvió loco. O sea que la sucesión que genera esta serie sería 2 sobre n factorial con n arrancando desde 0. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero escribir el S1, tengo que sumar el primer término, o sea, 2 sobre 0 factorial. ¿Se acuerdan cómo se definía el factorial? ¿O lo tengo que repetir? Si no se acuerdan... Multiplicado por el anterior. Me dicen, no hay problema. ¿Se acuerdan? Sí, Hago acá todo creo el que sí. mundo. El que cacho otorga, ¿eh? Si no, me preguntan en algún momento. Entonces, 2 Profe, sobre 0 factorial, el 0 factorial era 1. Bien. El S2, ahora voy a tener que sumar 2 términos. O sea que es 2 sobre 0 factorial, que es 2. Ese ya puedo ir usando siempre, eso también está bueno. Puedo ir usando siempre la suma anterior. Porque este más el próximo término, que es 2 sobre 1 factorial. 1 factorial también era 1. ¿Sí? O sea que me quedó 2 más 2. O sea, 4. S sub 3. Tengo que hacer el primer término, que era 2 sobre 0 factorial, que es 2. Más 2 sobre 1 factorial, que también era 2. Más 2 sobre 3 factorial. ¿Sí? Acá ya 3 factorial es 6, así que es 2 sextos. Bueno, 2 sextos. Profe, ¿no es 2 factorial? Bueno, ahora sí, 2 factorial, perdón, ya me estaba pasando. Ok, o sea que 2 factorial es 2, o sea que es 2 más 2 más 1. ¿Sí? O sea que me da 5. Profe, ¿no sería 2 más 4? Bueno, y así podría seguir. Más. ¿Por qué 2 más 4? No, Porque capaz que- S1 vale 2 y S1 vale 2. Y S2 no vale 4 en vez de 2. Ojo, porque lo que vamos poniendo acá para sumar son los A, no las S. ¿Está bien? Ah, Igual ahí, perfecto, profe, perfecto. podría Entonces pongo poner el primer tranquilamente. término de la sucesión de los A, el segundo término de la sucesión de los A y el tercer término de la sucesión de los A. Perfecto. La sucesión Profe, de los pero A podría son poner, por 2 sobre ejemplo, 0 factorial. Sí, te escucho, dale. podría poner, por ejemplo, 4 en vez de sumar el 2 más 2, o sí o sí hay que poner sumando cada parte. ¿Entendés? Puedo poner directamente S2, tengo que poner S1 más S2. Sí. ¿Entendés lo que quiero decir? Puedo poner 4 o 2 más 2, lo ¿podés? mismo, ¿no? ¿Podés? O tengo que explicitar que es el primer 2 S1, el segundo 2 No, S2. no hace falta explicitar. Yo lo estoy haciendo para que se entienda, pero entiendan lo que dice el compañero, que en definitiva S3 es S2
más A3. O sea, siempre a la suma anterior le agrego un término. ¿Sí? Esto es bastante útil en algunos casos. Entonces, cuando quiera hacer el próximo, no hace falta que vuelva a sumar todo. Es como, agarro S3 más a su 4. S4, ¿está bien? ¿Me siguen o estamos muy, o no? Profe, le hago una pregunta. No me quedó claro Sí, profe. el S1 cómo lo sacó, con el 0 abajo. Bueno, espérate que vamos a ir al pizarrón. Voy a dejar de presentar esto y voy a presentar el pizarrón. Acá. Los que tienen abierto el pizarrón van al pizarrón. Estaría bueno que yo también vaya. Ojo que me voy a la próxima hoja, ¿eh? Porque si están en la hoja 1 no van a ver lo que escribo. La sucesión era esta. 2 sobre n factorial con n arrancando desde 0 a infinito. ¿Sí? Vamos a recordar acá cómo se definía el factorial. El factorial se define de manera recursiva. ¿Sí? Se dice, factorial de 0 lo defino, vale 1. Y después el factorial de n lo voy a construir haciendo n por el factorial del anterior. Esta es la forma de definir el factorial número natural. ¿Sí? O natural de sub 0. Entonces, por definición, el factorial de 0 es 1. Cuando yo quiero hacer el factorial de 1, el factorial de 1 es 1 por el factorial de 0. ¿Sí? O sea, 1 por 1, que es 1. El factorial de 2 es, por definición, 2 por el factorial de 1. O sea, 2 por 1, 2. El factorial de 3, bueno, me voy a ir acá abajo porque ya la nubecita no me entra, es 3 por el factorial de 2, o sea, 3 por 2. Factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, o sea, 4 por 3 por 2, ¿sí? Y así podríamos seguir. Por lo tanto, es bastante usado que el factorial de n sea la multiplicación de todos los números naturales desde 1 hasta n. ¿Sí? Que por ahí es lo que lo hace popular. ¿Sí? Muchas veces nosotros lo conocemos así. ¿Sí? Pero la definición es esta. Entonces, cuando yo acá, la sucesión, ¿cómo arranca? Como n arranca desde 0, el primer término es 2 sobre 0 factorial. El segundo término es 2 sobre 1 factorial. El tercer término es 2 sobre 2 factorial. El cuarto es 2 sobre 3 factorial. Y así sigue. ¿Hasta acá vamos? ¿O hay algo que tengo que repetir? No, está bien, profe. Bueno, entonces, ahora te explico lo que pasaba, vamos a la hoja 3. Ahora te explico lo que pasa con las S. Las S son ir sumando los términos de la sucesión. ¿Sí? Entonces, la primera S tengo que sumar el primer término, que es 2 sobre 0 factorial, o sea, 2. La segunda S, la S sub 2, es sumar los dos primeros términos de la sucesión, o sea, 2 sobre 0 factorial más 2 sobre 1 factorial, o sea, 2 más 2. ¿Sí? Que es lo mismo que S1 más el segundo término, ¿sí? Que era lo que notaba un compañero. El S3, entonces, es 2, es sumar los tres primeros.
2 sobre 0 factorial, 2 sobre 1 factorial, 2 sobre 2 factorial. ¿Sí? O sea, 2 más 2 más 1. ¿Estamos? ¿Quedó claro ahí? ¿Mejor? Sí, profe. Bien. Vamos a seguir acá en el pizarrón. Vamos ahora con la otra serie. Paso a la hoja 4. La otra serie, entonces, era suma de 1. De 1 sobre n con n desde 1 a infinito. Ese era el símbolo, ¿no? Entonces, acá, ¿quién estaba sumando? Estaba sumando 1 más 2, perdón, más 1/2, más 1/3, más 1 sobre n, más, ¿sí? Sigo. Es importante que pongamos estos puntos acá al final. Bien. ¿Cuál es la sucesión que genera esta serie? La sucesión va a ser la 1 sobre n, ¿sí? La sucesión que genera la voy a mirar acá. Es la 1 sobre n con n arrancando desde 1 hasta infinito. O sea que los términos de la sucesión van a ser 1, 1/2, 1/3, y así sigo, hasta 1 sobre n. Ay, sin el más acá. Bueno, ¿cómo me van a quedar las sumas parciales? La SN, la S1. La S1 es sumar el primer término, 1. La S2 es sumar los dos primeros, 1 más 1/2. La S3 va a ser 1 más 1/2 o más 1/3. ¿Sí? Si quisiera escribir la S sub K, o sea, sumar los K primeros términos, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo lo podría escribir? Primero, lo podemos escribir como términos así como sumandos, como está acá, y después lo vamos a escribir con el símbolo de sumatoria. ¿Cómo les parece que quedaría esto si yo quiero sumar hasta K términos? Profe, ¿podría ser S sub K menos 1 más AK? Esa es una manera, ¿sí? Esa es una manera y está muy bien. ¿Y el A sub K, quién sería? Y sería la sucesión, sería el A correspondiente al SK. Bueno, por eso, en estas que están acá, en este ejemplo, ¿quién sería el A sub K? 1 sobre NK. Perdón, 1 sobre K. 1 sobre K. Muy bien, esto es una forma. Perfecto. Busquemos otra forma. Con los términos así escritos como suma. A ver. Voy a pasar a la hoja 5. ¿A alguien se le ocurre? ¿Hasta dónde tendría que sumar entonces? Lo pueden hasta mirar con lo que hizo la compañera. Tengo que arrancar sumando desde 1, 1/2, y hasta dónde tendría que sumar. ¿Cuál sería el último término que me quedaría en esta suma? 1 sobre K. 1 sobre K. 1 sobre K. ¿Está bien? Perfecto. Fíjense que los primeros términos que nos decía recién la compañera, esto es lo que corresponde a la suma K menos 1. ¿Sí? Al término de la sucesión de las sumas parciales, el término K menos 1. Si lo queremos escribir como sumatoria, entonces tendría que sumar con n desde 1 hasta K de los 1 sobre n. ¿Está bien? Lo complicado acá de esta forma de escribir, a ver si acá puedo tener
Un color, sí. Lo complicado de esta forma de escribir es la siguiente, es que tengo como dos parámetros, ¿no? Uno es el que me va dando en qué término de la sucesión de las sumas parciales estoy, que es el mismo que va acá arriba, que me dice hasta qué término tengo que sumar, y el otro es, esperen que este lo vamos a poner con otro color, y el otro es el de la sucesión que lo genera, ¿no? Como cuando lo tengo que escribir en términos de suma, tengo que saber quién es el contador de la suma, ¿sí? Entonces, cuidado, porque un error a veces común es ponerle a todo esto lo mismo, y si no, no estaría mal escrito, no tiene sentido. ¿Está bien? Bueno. Continuemos. Entonces, nos fuimos formando una sucesión de sumas, ¿sí? En donde cada vez que cambio de término, voy agregando un sumando más. Tengo que ir a la mano. Bien, como toda sucesión, tiene que ser convergente, ¿sí? O no, pero podemos determinar si esa sucesión es convergente. Entonces, si la sucesión de las sumas parciales es convergente, ¿sí? Sucesión de los E sub n, donde cada vez que tengo un término tengo que ir agregando un sumando más. Si esa sucesión es convergente, entonces vamos a decir que la serie es convergente. ¿Está bien? Vamos a decir que la serie es convergente. Y vamos a llamar al valor del límite S suma de la serie. Y vamos a anotar todo eso con este símbolo. Serie con K desde 1 infinito de los A sub K es igual a S. Todo este símbolo, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de las sumas parciales de las Sn es igual a S. ¿Sí? O sea que definimos una serie a través, o la convergencia de una serie a través de la convergencia de una sucesión. ¿Qué sucesión? La sucesión de las sumas parciales. ¿Estamos hasta acá o hay algo que tengo que repetir? Es como un término que hay que repasar unas cuantas veces, ¿sí? No cae la ficha desde el comienzo. Pero con paciencia todo llega. Si la serie no es convergente, es decir, que la sucesión de las sumas parciales diverge, ¿sí? Entonces vamos a decir que la serie diverge. Bueno, nosotros vamos a trabajar con algunas series que son famosas. ¿Por qué famosas? Porque tienen nombre, ¿sí? Y además de tener nombre, se conoce su carácter. ¿Qué es el carácter de la serie? Es poder ver si la serie es convergente o divergente. Cada vez que en algún título diga encontrar el carácter de la serie, ustedes lo que van a tener que determinar es si esa serie converge o diverge. Entonces, en principio, lo que vamos a hacer es estudiar algunas series famosas en las cuales encontrar su carácter no nos va a resultar tan complicado. La primera es la serie armónica, que ya la vimos ahí con un ejemplo, ¿sí? Es la que va sumando 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más, ¿sí? Esa es la serie armónica. La segunda es la serie geométrica, ¿sí? Que es
donde voy haciendo 1 más r cuadrado, más r al cubo. Hay una generalización de esto. Acá, esto lo tengo que corregir. Hay una generalización en donde en esta serie puedo encontrar también una constante acá. A por R a la N. ¿Sí? Y entonces me va a quedar todos los términos multiplicados por A. El primer término va a ser A, el segundo A por R, el tercero A por R cuadrado. ¿Sí? Eso también es una serie geométrica. Tenemos la telescópica, ¿sí? Que la telescópica, fíjense que el término genérico es Bn menos Bn más 1, entonces el primer término de la serie es B1 más B2, más B2 menos B3, más, y así sigo, con sub n una sucesión. Y la última son las P-series. O sea, son las series con n desde 1 a infinito de 1 sobre n elevado a la P. ¿Sí? Con P perteneciente a los reales menos el 1. ¿Por qué el 1 lo sacamos? Y porque el 1 ya lo tenemos acá. Para P igual a 1 es la serie armónica. ¿Sí? Entonces, la P-serie son cuando P no es 1. Bien, ¿qué vamos a hacer? Intentar terminar hoy es poder ver el carácter de estas series. Vamos a comenzar entonces con la serie armónica. Para la serie armónica, lo primero que vamos a notar es que tenemos la función 1 sobre x, ¿sí? Y acá este dibujito que tenemos acá abajo es las sumas de Riemann. ¿Se acuerdan las sumas de Riemann de cálculo 2? Que me daba una estimación del área por debajo de la curva, ¿sí? De la función, de la gráfica que me daba 1 sobre x, ¿no? Entonces, yo acá tengo acá fíjense que fuimos haciendo los rectángulos. Este dibujo debería estar más grande, porque acá no se ve bien. A ver. Vamos a pasar el pizarrón. Lo voy a dibujar un poquito mejor, porque ahí le falta un pedazo, le falta la parte de abajo. Bueno, acá es. Vamos a ir a la hoja 6. Esperen que voy a poner en negro esto. Lo podría hacer con el GeoGebra. El GeoGebra tiene, para hacer las sumas de Riemann, quedan bastante lindas. O sea, ese dibujo está hecho con el GeoGebra. Bueno, entonces, ¿cómo voy a subdividir los intervalos? Tengo 1, 2, vamos a agarrar 4, 3, 4, acá. ¿Así? Bien. Y ahora lo que voy a hacer es sumar las áreas de los rectángulos que tienen base 1 y altura la imagen del punto inicial del intervalo, ¿sí? Entonces me va a quedar, este es el primer rectángulo, el segundo rectángulo va a ser con base de 2 a 3 y la altura será 1 medio.
El tercer rectángulo entonces va a ser con base de 3 a 4 y la altura 1/3. ¿Está bien? A ese dibujo del Beamer le falta el 1, el 2, el 3 y el 4, no se ve. Bien, entonces, lo vamos a ir haciendo acá, pero ahí está escrito. Entonces, fíjense, lo vamos a hacer con estos tres rectángulos, ¿sí? Después lo vamos a generalizar a si tengo más. Pero vamos a arrancar con esto para entender. Yo quiero escribir entonces el área de los rectángulos. Cuando escribo el área de los rectángulos, la suma del área de los rectángulos, perdón, esto me da, el primer rectángulo tiene área 1, el segundo rectángulo tiene base 1 y altura 1/2, ¿sí? Porque la altura es la imagen de 2, y esta era la función 1 sobre x, así que me da 1/2. El tercer rectángulo tiene base 3 y altura 1/3. ¿Está bien? Bien. Toda esta área, que sería la celeste, es más grande que si yo calculo el área por debajo de la curva, que es en el intervalo 1, 4, que eso era la integral entre 1 y 4 de 1 sobre x diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? El área de esta región, que ahora voy a dibujar, que voy a pintar acá, ¿sí? El área de esta región, que sería la región que queda definida entre las rectas x igual a 1, x igual a 4, el eje x y la curva y igual a 1 sobre x, esa región tiene como área, por lo que estuvieron aprendiendo en cálculo 2, la integral entre 1 y 4 de 1 sobre x diferencial de x. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Silencio. Sí, profe. Silencio mortal. Bueno. Ok. Recuerden que cuando algo no entienden, me lo tienen que decir. No se callen. Bueno, si yo ahora, en vez de hacer entre 1 y 4, hago entre 1 y k, ¿sí? Vamos a hacer acá un corte. Sí, esto tendría que seguir, ¿no? Pero tendría acá el entero k-1 o el natural k-1 y acá el k. ¿Sí? Entonces, si yo voy a sumar las áreas de los rectángulos que tienen base 1 hasta que llego hasta acá, o vamos a hacer hasta k+1. Mejor. Así queda más lindo las cuentitas. Es lo mismo, pero... Entonces este sería el K, y acá tengo el K+1. El último rectangulito que me aparecería sería el que tiene altura 1 sobre K. Y después tendría que continuar todo lo verde, ¿no? Hasta acá el área verde. Bueno, entonces, las alturas de los rectángulos... perdón, estoy diciendo cualquier cosa, esto está quedando en el video. El área, la suma de las áreas de los rectángulos van a ser 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, ¿sí? Así sigo.
Y en el último de los rectángulos que me aparece, tiene base 1 y altura 1 sobre K. ¿Sí? Ahí sumé el área de todos los rectángulos de base 1 y altura 1 sobre N. Y eso es más grande que la integral entre 0 y K más 1 de 1 sobre X diferencial de X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el área de los rectángulos, la suma de las áreas de los rectángulos es más grande que el área por bajo de la curva 1 sobre X en el intervalo 0K más 1. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que lo único que hice fue generalizar esto que habíamos visto chiquitito. ¿Sí? Bueno, ahora, esta integral, ¿qué me da? Paso a la hoja 7, ¿eh? Profe, una pregunta. No escuché a la persona que me habló. Sí, si la integral anterior no sería de 1 a K más 1. La integral de 1 sobre X, o sea, ¿cómo hacíamos para calcular una integral definida? Teníamos que una primitiva y evaluarla entre 1 y K más 1. No sé, entendí K más 1, Francesco, pero no entendí. Claro, no, porque en el extremo de integración estaba entre 0 y K más 1. Sí, pero el K más 1 es como un número cualquiera, o sea que es como hacer la integral entre 1 y 5, entre 1 y 6, o sea que me va a quedar evaluado entre K más 1, con K más 1, me va a quedar, pero ¿cuál es la primitiva de 1 sobre X? Ah, no sería entre... Ah, ya te entendí tu pregunta. Ahí entendí. No sería entre 0, porque, mira, pasemos a la hoja anterior. Fíjate que los rectángulos arrancan desde 1. Ah, yo me equivoqué. Ya entendí. Gracias. Acá no sería 0, sino sería 1, sí. Entendí. Ok. Sí. Perfecto. Integral entre 1, sí. Si no, estaba mal. Está mal definida la integral. Bueno, entonces, ¿cuánto me da esa integral? Logaritmo natural de K más 1. Logaritmo natural de K más 1. Muy bien, Sebastián. Justo estaba mirando. ¿Sí? Me da logaritmo natural, o sea, la primitiva es logaritmo de X, o del valor absoluto de X en realidad, pero como estamos con números naturales, entonces puedo poner simplemente K más 1 menos logaritmo de 1, que es 0. ¿Está bien? Bien. Ahora, fíjense que esto que obtuve acá, la suma 1 más 1/2 más 1/3 más 1 sobre K, no es otra cosa que la suma késima. ¿Está bien? Es una suma parcial de la serie armónica. Es sumar desde el primer término hasta el término K. Y esa suma me va a dar siempre más grande que el logaritmo de K más 1. Entonces, cuando aplique el límite, cuando K tiende a infinito de la suma de la S sub K para ver si converge o diverge, porque esto es lo que estamos buscando, ver la convergencia o la divergencia de la serie, y para eso tenemos que ver la convergencia o la divergencia de esta sucesión.
este límite va a ser más grande que el límite cuando k tiende a infinito del logaritmo de k más 1. Y el logaritmo de k más 1 cuando k tiende a infinito, ¿a qué tiende? ¿A 0? A infinito. A infinito. Infinito. Claro, infinito. Vamos a recordar. Ok. Vamos a recordar cómo era la grafiquita del logaritmo. Era así. Y estoy tomando valores cada vez más grandes. ¿Está bien? Lo que tiende a 0 es cuando me acerco a 0. No, tampoco. Tiende a menos infinito. Bueno, lindas cosas van a quedar en este video. Me equivoqué bastante. Bueno, entonces, tiende a infinito. ¿Está bien? Entonces, esto tiende a infinito. Por lo tanto, acá podemos poner igual a infinito. Y entonces, si el límite de las S sub k va a ser más grande que este límite, y este límite me da infinito, entonces la sucesión esta, también su límite va a ser infinito. ¿Está bien? Porque no hay nada, esto lo vamos a decir bajito, no hay nada más grande que el infinito. ¿Sí? Por lo tanto, esta sucesión es divergente, y como la sucesión es divergente, la serie armónica es divergente. ¿Sí? A ver qué teníamos en las diapositivas teníamos esto. Es lo mismo que escribimos ahí, lo que pasa que en vez de tener 3 rectángulos tenía 4, entonces sumé desde... Después voy a achicar el dibujo porque no se ve la parte de abajo. Entonces, bueno, quedó exactamente todo esto que estuvimos hablando recién, nada más que acá comienza con más rectángulos. ¿Está bien? Bueno, entonces la serie armónica es divergente. Vamos a ir ahora con la serie geométrica. Esta que voy a analizar yo es sin el A, es esa misma que había puesto ahí. Si miran el libro, creo que tienen con el A, es exactamente la misma historia. Recordemos cómo era entonces la serie geométrica, o la versión más light, digamos. Arranca con n desde 0 a infinito, de R a la n. ¿Sí? Entonces, las sumas parciales van a estar dadas por la siguiente suma. Acá, en vez de sumarla, de llamarla con K, la llamé con N, es lo mismo. Que es sumar desde 1 hasta N. Vamos a ponerle acá K, así no nos confundimos. ¿Sí? Les dije que era un problema el tema de los contadores, porque hay que llamarlos distintos, si no nos hacemos un bollo. Cuando uno está canchero, no pasa nada, como se llamen, pero al principio hay que tener cuidado porque si no uno se hace un lío tremendo. Entonces, si esta es la serie, ¿sí? También a partir de la serie, como vimos antes, nosotros podríamos desglosar, dada la serie, ¿cuál es la sucesión? La sucesión sería los R a la K, con K desde 0 a infinito, ¿sí? Y a partir de ahí ir viendo qué forma tienen las sumas parciales, ¿sí? Otra forma rápida de poder encontrar
la suma parcial es ir a jugar acá con este símbolo, ¿sí? Con el símbolo sumatoria. ¿Cómo? Bueno, si yo quiero sumar hasta el término n, entonces el k lo tengo que hacer correr desde 0 hasta n de r a la k. ¿Sí? Es una forma rápida de poder. Si lo hacen de la otra manera, al principio lo pueden ir haciendo de la otra manera para poder ir entendiendo y masticando bien todos estos conceptos. Después, cuando uno está más canchero, sabe que acá, si yo quiero hacer la suma enésima, acá en el infinito tengo que poner un n. ¿Sí? Y ya está. Y además no me confundo los contadores. ¿Sí? Bueno, entonces, tengo que sumar hasta n los RK. Entonces, arranco con R a la 0. R a la 0 es 1. Es el que está en el primer término. Más. Cuando K vale 1, tengo R a la 1. Más. Cuando K vale 2, tengo R a la 2. Más. Y así sigo. ¿Sí? Hasta que llego hasta n. R a la n. ¿Sí? Esta es la suma enésima. Resulta que si yo multiplico por R la suma enésima, sería multiplicar por R el primer término, que me queda R, multiplicar por R el segundo término, que me queda R cuadrado, multiplicar por R el tercero, que me queda R al cubo, y así sigo, ¿sí? Y me termina quedando la suma desde R hasta R a la n más 1, ¿sí? Con todas las potencias. Bien. Cuando resto estas dos, ¿sí? Por eso las puse así en filita. Cuando resto estas dos, fíjense, este se me va con este se me va con este, y así sigo, este se me va con este, me van a sobrevivir el primero, el 1, menos el R a la n más 1, que es el que estaba en el último lugar acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O fue muy rápido? Sí, profe. Bueno, cuando trabajo de este lado, sí, tengo S menos R por S, S sub n menos R por S sub n. Saco S sub n factor común. En este término me queda un 1, en este término me queda R menos R. O sea que me quedó 1 menos R por S sub n igual a 1 menos R a la n más 1. Quiere decir que puedo despejar el S sub n, todo lo puedo hacer siempre y cuando el R sea distinto de 1, o sea que este numerito no sea 0. ¿Sí? Entonces, siempre que R sea distinto de 1, la suma parcial va a ser igual a 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R. Fíjense que acá pudimos encontrar una expresión algebraica para la sucesión de las sumas parciales sin tener que estar siempre sumando un término, ¿sí? Pude encontrar una formulita más compacta. ¿Está bien? ¿Eso por qué lo pudimos hacer? Bueno, porque justo la serie geométrica tiene esta forma particular, ¿sí? No siempre vamos a poder encontrar una fórmula para la suma parcial, ¿sí? Una expresión algebraica para la suma parcial. Fíjense que en el caso anterior ya no lo podíamos hacer, tuvimos que recurrir a otra cosa. Bueno, ¿se acuerdan que, sí, si no se acuerdan no importa, estuvimos viendo en la última clase unas sucesiones especiales, y estuvimos viendo que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión r a la n me daba 0 si el valor absoluto de r era menor estricto que 1. ¿Está bien? Entonces, cuando haga límite cuando n tiende a infinito, si el valor absoluto de R es menor que 1, esto va a tender
a 0. ¿Sí? Por lo tanto, me va a dar este límite 1 sobre 1 menos R. Con esta expresión es fácil también probar que si el valor absoluto de R es más grande que 1, ¿sí? Si el valor absoluto de R es más grande que 1, este límite en vez de darme 0 me va a dar infinito, o si R es igual a menos 1, va a pasar algo con este límite acá, no me va a dar infinito, pero va a suceder algo, por lo tanto este límite no va a existir. Se los dejo para que analicen. ¿Sí? El de valor absoluto mayor que 1 ya se los conté, pero ¿qué pasa cuando R es igual a menos 1? Podrían hacer un pequeño análisis. Entonces, esta sucesión es convergente hasta ahora si el valor absoluto de R es menor que 1 y divergente, porque los límites no existen, si el valor absoluto de R es mayor que 1 o si R es igual a menos 1. Nos faltaría analizar el caso para R igual a 1, porque para R igual a 1 no vale todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Lo necesitábamos como condición para poder llegar a la expresión de la SN. Entonces, cuando R es igual a 1, vamos a ver cómo nos queda la SN. ¿Qué voy a tener que hacer si R es igual a 1? Voy a sumar 1 más 1 a la 1 más 1 al cuadrado más 1 a la n. O sea, voy a sumar n veces 1. Por lo tanto, la suma parcial me va a quedar, la SN, me va a quedar igual a n. El límite cuando n tiende a infinito de esa SN es infinito. ¿Sí? Y entonces, las conclusiones son que la serie geométrica con R, este R se llama razón de la serie, es convergente si solo si el valor absoluto de R es menor que 1 y el valor de la suma, o sea, a lo que converge la serie, es 1 sobre R menos 1. En forma más general, si tenemos el A acá dando vuelta, ¿sí? Si la serie geométrica es n desde 0 a infinito de A por R a la n, eso nos va a dar A sobre 1 menos R. Acá pasamos la telescópica, así que les voy a contar otro chisme. Lo vamos a escribir acá. Más generalmente todavía, si la serie, en vez de arrancar acá con n igual a 0, arranca con, a ver, lo voy a escribir en el pizarrón, así puedo explayarme más, porque acá me va a quedar muy chiquito. Bueno, vamos al pizarrón, voy a ir a la página 8. Entonces, si en vez de tener n arrancando desde 0, tengo, por ejemplo, n arrancando desde 5, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo. A por R a la n. Entonces, arranca desde A por R a la 5 más A por R a la sexta más pi, 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 y así sigue. ¿Está bien? Bien. Para empezar, esto también es una serie geométrica. ¿Sí? No deja de llamarse serie geométrica porque acá tengo un 5.
porque no arranca desde cero, ¿sí? El nombre tiene que ver con esta recurrencia que tenemos acá de tener siempre, siempre una potencia más, ¿sí? Y el R se llama razón porque el cociente entre un término y el anterior siempre me da R, ¿sí? Entonces, lo que me dice si tengo una serie geométrica o no es esto. Acá tengo que ir a mirar. Si arranca desde 0, desde 5 o desde 1000, no importa. Va a ser convergente esta serie siempre y cuando el valor absoluto de R sea menor estricto que 1. ¿Sí? Va a ser convergente siempre que la razón en valor absoluto sea menor que 1. ¿Qué va a pasar si el n arranca de 5? Bueno, lo que va a pasar es que la suma de la serie, o sea, el valor del límite al cual converge la suma parcial, no va a estar dado por esa fórmula que teníamos antes, ¿sí? La fórmula, ¿cuál era? Esta fórmula vale, era A sobre 1 menos R, ¿sí? Vale siempre y cuando el n arranque desde 0, porque fíjense que ¿de dónde salió esa fórmula? Salió de trabajar algebraicamente, ¿sí? Esa suma parcial que arrancaba desde A más A por R más, ¿sí? Salió de ahí, de trabajar algebraicamente, hacer esos pasos algebraicos y después calcular el límite. O sea que yo llegué a una fórmula o a una expresión para la suma parcial de esta serie, que no va a ser la misma fórmula que llegue si hago ese mismo trabajo que hicimos, es tomar una suma enésima, multiplicarla por R, ¿sí? Restar, hacer toda esa cuenta. Cuando vamos a ver, la suma parcial no me va a quedar la misma, me va a quedar otra. Lo que sí va a ocurrir es que el límite va a existir también cuando el valor absoluto de R es menor que 1, y el valor de la suma va a ser, entonces, el primer término sobre 1 menos R. Fíjense que acá les quedaba el primer término de esto, porque cuando n vale 0 me queda A por R a la 0, o sea A, sobre 1 menos R. Quiere decir que si la serie geométrica no arranca desde n igual a 0, pero la razón sigue siendo menor que 1, la serie es convergente y converge a esta suma. ¿Sí? Si lo queremos escribir en general, en vez de poner un 5 ahí, podemos poner un n0. Ay, primero tendría que borrar. Un n0 y acá un n0. ¿Está bien? ¿Queda claro eso? Van a encontrar, si ustedes van a mirar los ejemplos del libro, van a encontrar que el libro lo que hace es tratar de modificar el contador, ¿sí? Hacer acá alguna cuentita algebraica para que en vez de arrancarle desde 5, le arranque desde 0. Lo que pasa es que el A ya no va a ser el mismo, cambian algunas cositas, ¿sí? Hace un trabajo algebraico. Está bueno que lo sepan, el que lo entiende así, está perfecto, lo hace así. Si está recursando y lo aprendió así, a cambiar el contador y ya le sale, está todo bien. ¿Vamos? Les recomiendo que miren en la parte del aula, vieron de la parte que corresponde a los
al material que es para todas las comisiones, hay dentro de la sección que corresponde para esta unidad, perdón, hay una clase de series numéricas de la licenciada Baragatti de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, es imperdible, imperdible. Así que vayan a mírenla y ella explica bastante bien esto. Mejor que yo. Bueno, vamos a ver un ejemplito, entonces. Vamos a ir a la hoja 9 y vamos a ver un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo ya rudo, porque para pavadas ya tenemos. Están los ejemplitos del libro al principio, ¿no? Para tener ejemplos fáciles ya tenemos los del libro, los van y los leen, no hay ningún problema. Vamos a mirar uno un poquito más interesante, tampoco le digo que es la gran cosa. Le podríamos agregar acá un 2 a la n-1. Entonces, cosas para tener en cuenta. Primero y principal, nosotros las series famosas que vamos a conocer son esas que vimos ahí, y son esas a las que vamos a poder calcular la suma, poder decir efectivamente a qué convergen, a qué número convergen, van a ser dos. La serie geométrica y la serie telescópica. Entonces, cuando el ejercicio diga, encuentre la suma de la serie, ya sé, automáticamente mi cabeza tiene que ir geométrica o telescópica. Ninguna otra voy a poder calcular la suma. Lo que sí vamos a aprender a hacer es, a partir de criterios, encontrar el carácter. O sea, ver si converge o diverge. Pero encontrar la suma no es cosa fácil, porque para poder encontrar la suma, necesito encontrar una expresión algebraica de la suma parcial. Y eso no siempre es posible. Bien. Cuando tengo tanto n en la potencia, es porque geométrica, o sea, telescópica, ya descarto. Bien, ¿qué tengo que hacer para convertir esto en una buena geométrica, poder darme cuenta si la razón es menor que 1 o mayor que 1, para saber si converge o diverge, primera cosa, y después, si la razón es menor que 1, saber cuál es la suma? O sea que lo primero que voy a hacer es trabajar con lo que está acá. ¿Qué voy a hacer? Bueno, tratar de juntar todo con la misma... Ay, acá iba a poner infinito, ¿pueden creer? Todo con la misma potencia. Como ahí veo que tengo un n-1, entonces voy a poner todo con potencia n-1. También podría elegir poner todo con potencia n, es lo mismo. Bueno, entonces, si quiero reescribir esto, que acá me aparezca n-1, voy a tener que poner 5 por 5 a la n-1. ¿Estamos de acuerdo? 5 a la n es igual a 5 por 5 a la n-1. El 7 es lo que voy a hacer acá aparte. 7 a la n más 1 es 7 a la n por 7. Y 7 a la n es 7 a la n menos 1 por 7, y tenía el otro 7. ¿Está bien? Esto es 7 a la n. Me dicen si voy muy rápido. O sea que esto es 7 a la n menos 1 por 7 al cuadrado. Y el 2 a la n menos 1 lo dejo igual. ¿Estamos hasta acá? ¿O fui muy rápido?
¿Murieron? Profe, No, yo profe, se entendió 7n bien. menos 1 por 7 con 7 a la n no entendí. Ok. Fíjate. De acá a acá estamos de acuerdo, ¿no? 7 a la n por 7 es producto de potencia de igual base, se suman los exponentes. Entonces lo estoy usando al revés. ¿Sí? Cuando tengo n más 1, eso es 7 a la n por 7. Ahora, lo mismo puedo hacer con este. 7 a la n más 1 es 7 a una potencia anterior, n menos 1, por 7. ¿Sí? Ahora, tenía este otro acá, entonces lo tengo que seguir manteniendo. Si no, no tengo el igual. Ah, perfecto, gracias. ¿Está bien? Entonces me quedo 7 a la n menos 1 por 7 al cuadrado. Después lo que puedo hacer es comprobar si lo que hice estaba bien. Porque acá tengo la misma base, entonces sumo estos exponentes, 2n menos 1 más 2 es n más 1. Ok, o sea que hice todo bien. Bien, quiere decir que ahora esto me quedó. A ver, espero acordarme. Porque encima lo inventé, así que no tengo registro. N desde 8 a infinito. Tenía un 5, un 7 al cuadrado, y después junto todo lo que tiene potencia n menos 1. Es 5 por 7 y tenía un 2, todo en el denominador. Todo a la n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hice bien? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Ah, y ahí me pusieron algo que no sé. Ahora, después me fijo, Cristian. Pero está en la página, en el aula. Está cargado en el aula. Así que pero después lo miramos. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces me quedó un numerito. Este es el que viene a jugar de A. Y este es el que viene a jugar de razón. ¿Sí? ¿Importa si está elevado a la n-1 o a la n? No, no importa. También pueden encontrar otras definiciones de serie geométrica en donde acá tienen r a la n-1, pero la n arranca desde 1 en vez de arrancar desde 0. ¿Sí? Lo importante es que me aparezca a más r, ¿sí? Es lo mismo. Hay gente que necesita tener a la n acá, entonces también se puede jugar para tener a la n. Después les cuento cómo jugamos para tener a la n. Bueno, resumen. Serie geométrica es a por r elevado a una potencia que depende de n. Perfecto. El valor absoluto de la razón. ¿Sí? La razón es el numerito al que está elevado a la potencia que depende de n. Entonces, esto es 5 sobre 14, que es recontra menor que 1. Claro, es Por lo convergente, tanto, esta entonces. serie converge. ¿A qué converge? Bueno, en el denominador tengo que poner 1 menos r. ¿Sí? Y en el numerador tengo que término de todo esto. Y entonces, el primer término lo consigo con n igual a 8. Me va a quedar 5 sobre 49
5 sobre 14, todo a la 7. ¿Está bien? El primer, arriba, acuérdense que cuando no tengo la cosa que arranca desde 0, va el primer término. Desde 0 o desde 1, ¿no? En este caso sería desde 1. Porque como tengo R a la n-1, tendría que arrancar desde 1 la serie. Pero no arranca desde 1, arranca desde 8. Entonces, uso la fórmula general y digo, acá arriba tengo que poner el primer término de la serie. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿y el módulo de R que hiciste ahí? ¿Le sacaste, cuando hacés el módulo, le sacaste el n-1? Claro, porque el R es lo que está acá dentro, es el número al cual está elevado a la n o a la n-1, depende de cómo venga la mano. A veces ese número es un número negativo, ¿sí? En este caso era un número positivo. Pero lo importante es que en valor absoluto sea menor que 1. Profe, perdón, ¿por qué es que escribíamos ese primer término? ¿Por qué solamente ponemos ese 5 sobre 49 por el, bueno, por la R elevado a la... Bueno, ahora voy. A ver, ¿dónde me quedó? ¿Dónde era que estaba eso? En el pizarrón. Yo les conté recién que era acá. Que esta fórmula, acá lo vamos a agregar ahora. Esta fórmula, en donde la suma, si la razón es menor que 1, me da A sobre 1 sobre R, vale siempre y cuando el n arranque desde 0. ¿Sí? Esto también es válido si en vez de tener A a la R, tengo suma con n arrancando desde 1, infinito, de A por R a la n-1. Esto también me da A sobre 1 menos R. ¿Está bien? Es otra forma de escribir lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta serie, ¿cómo irían los sumandos? Irían A más A por R más A por R cuadrado más, y así sigo. Y esta, igual, porque ahora acá el n arranca desde 1, pero acá tengo n menos 1, entonces es A más A por R más A por R cuadrado, ¿sí? Son dos formas distintas de escribir lo mismo. Por lo tanto, me van a dar la misma suma, siempre y cuando el valor absoluto de R sea menor que 1. Ahora, yo les decía, recién, si esta suma, en vez de arrancar desde 0 o desde 1, depende cómo esté escrita, acá en este caso tendría que arrancar desde 0. En vez de arrancar desde 0, arranca desde 5 o arranca desde un n0 cualquiera, ni deja de ser geométrica, ni deja de ser convergente si la razón es menor que 1. Sigue siendo geométrica y sigue siendo convergente. Lo que pasa que no converge a la misma suma, porque esta fórmula salió de tomar una suma parcial, restarla por R, multiplicarla por R, perdón, restar R por Sn menos Sn, ¿sí? Salió de hacer todo eso. Si nosotros volvemos a hacer todo ese proceso, pero ahora con, por ejemplo, esta, arrancando desde A por R a la quinta, vamos a llegar a una fórmula parecida a la de la suma parcial,
Lo que pasa es que en vez de tener SA o S1, voy a tener A por R a la quinta. ¿Sí? La suma enésima les voy a dar A. Pruébenlo en casa. A por R a la quinta menos A por R a la N más 1 sobre 1 menos R. Entonces, siempre que el valor absoluto de R sea menor que 1, esto va a tender a 0, y entonces me va a quedar la suma parcial A por R a la quinta sobre 1 menos R. Va a seguir siendo convergente, pero no converge a lo mismo, porque le faltan algunos términos, entonces es lógico que la suma no me da igual. En general, si en vez de arrancar desde 0, arranca desde un n0, ¿sí? Desde un número natural cualquiera distinto de 0, entonces el valor de la suma me va a dar A por R elevado a la n0 sobre 1 menos R. ¿Sí? Se los voy a dejar de tarea probar esto. Que es haciendo lo mismo que hicimos cuando no teníamos lo que hicimos antes. ¿Quedó claro ahí? Sí, está bien ahora. ¿Un poco mejor? Perfecto. Un poquito mejor. Si no, lo van a tener que repasar a esto porque no todo lleva su tiempo, ¿sí? Lo que tiene esta parte es que tiene como muchos truquitos que hay que estar atento, ¿sí? Bueno, vamos a la telescópica, que es la última que vamos a dar por hoy. Las series P nos van a quedar para la próxima. Entonces, acá tenemos una telescópica. La telescópica, por definición, entonces era la suma con n desde 1 infinito de b sub n menos b sub n más 1. Entonces, cuando empiezo a sumar, van a tener en el primer término b1 menos b2. Segundo término, b2 menos b3. Y así sigo. Entonces vamos a ir escribiendo las sumas parciales. Primera suma, la S1, es sumar el primer término. Sí, acá no sé por qué tengo. Sumar el primer término. ¿Sí? En la segunda, ¿sí? Tengo que sumar el primer término y el segundo término. Ahora acá, cuando saco los paréntesis, el B2 menos B2 se va con el B2 y entonces me queda B1 menos B3. Cuando voy a calcular la S3, ahora tengo que sumar 3 términos. Tengo B1 menos B2, más B2 menos B3, más B3 menos B4. Se me empiezan a simplificar cosas y me termina quedando B1 menos B4. ¿Sí? Cuando esto lo haga, sume n términos, entonces se me van a ir simplificando los del medio y me va a quedar el primero menos el último. ¿Está bien? Bien. Ah, yo me digo que está todo bien. ¿Está bien? Ok. Supongo que sí. Si no me están contestando. Bueno. Cuando vayamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de la Sn, entonces, ahora fíjense que pudimos encontrar una fórmula para la suma parcial enésima, que no depende de los sumandos, sino que es una expresión algebraica. Entonces, el límite de la Sn cuando n tiende a infinito es igual al límite de esta expresión, o sea, menos bn más 1. Si esta sucesión que había generado la serie telescópica es convergente, entonces cuando yo vaya a calcular
Esto es algo importante que les va a servir para otra cosa. Que por ahí nos cuesta entender. Si yo tengo una serie convergente, una sucesión convergente, ahora llega el momento en donde sucesión y serie se nos empiezan a mezclar. Pero supónganse que esto converge. Entonces, ¿qué significa que converge? Significa que los B sub n, a partir de 1.000.000, supónganse, o de 1000, o de lo que fuera, están cerca del L, ¿sí? Se empiezan a acercar a L. Se empiezan a acumular cerca de L, como quieran que lo hayamos entendido, ¿sí? La distancia entre Bn y L es cada vez más pequeña para los n más grandes que 1000. Si yo en vez de tener n, tengo n menos 1, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, los términos, si esto ocurría, que los términos a partir de 1000 estaban tan cerca de L como yo quisiera, entonces, ahora, si tengo Bn menos 1, bueno, serán todos los a partir de 1001 los que estarán cerca de... O sea, cambia el valor del n, porque acá estoy contando distinto. Pero estoy contando distinto la misma sucesión. ¿Sí? Es como que la renombré. Le correspondía al B1, al 2 le correspondía al B2, y acá al 2 le corresponde el B1. Pero la sucesión sigue siendo la misma. Entonces, si sigue siendo la misma, tiene que también ser convergente. Cambié así, o cambié, en vez de poner Bn menos 1, tengo Bn más 1, es la misma historia, ¿sí? Es otra manera de mirar la misma sucesión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si esta sucesión de los B sub n es convergente, el límite cuando n tiende a infinito de Bn más 1 también me da L. Y entonces la serie telescópica tiene como suma esta resta. La resta del primer término de la sucesión menos el valor del límite. Que en definitiva, si lo decimos bajito, sería el último. ¿Sí? En el infinito. Si la sucesión de los B sub n es divergente, entonces la serie telescópica es divergente. ¿Sí? Entonces, una serie telescópica converge siempre y cuando el Bn converja y la suma es B1 menos L, donde L es el valor del límite de los B sub n. ¿Sí? Bueno, acá nos íbamos a otra cosa. Seguimos la clase que viene. Vamos a ver un ejemplo de telescópica y nos vamos. Prometo hacerlo rápido. Vamos al pizarrón. Estaríamos en la hoja 11. Bueno, ejemplo clásico. Recuerden que nosotros podemos encontrar la suma o vamos a poder encontrar el carácter o cosas de algunas series, ¿sí? Dentro de las series famosas a las que le podemos encontrar la suma, porque vamos a poder encontrar una expresión algebraica de la suma parcial, es geométrica y telescópica. Esta geométrica no es
porque para tener una serie geométrica tengo que tener R a la N. Acá no aparece ningún número, tengo el logaritmo, un desastre. Bueno, entonces empiezo a trabajar algebraicamente a ver si me aparece la serie telescópica. ¿Hay alguna manera de que este logaritmo se convierta en una resta de cosas? Por la propiedad del logaritmo, la división del logaritmo. El cociente el logaritmo de un cociente es la resta, ¿así? ¿No es cierto? ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿Está bien? Entonces, acá los términos de esta sucesión son logaritmo de 2 menos logaritmo de 1, que es 0, más logaritmo de 3 menos logaritmo de 2 más pi, y así seguimos. ¿Está bien? ¿Qué tiene de diferente esta de la que definimos como telescópica? El orden de los términos sería, porque la telescópica sería, tendría que ser L1 menos L2, menos el logaritmo 1 menos el logaritmo 2. Ok. Ese orden tendría que ir siempre. ¿Lo podemos cambiar de alguna manera para que nos quede? ¿O no? ¿O estamos al horno y entonces no es telescópica? Ponemos un menos. Le ponemos un Le ponemos menos. O sea, en realidad no es que le ponemos un menos, no lo vamos a dejar dicho así en el video porque queda feo, sino que sacamos factor común menos 1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿sí? Estos son los términos, es una telescópica, ¿no? Donde, si quieren, los B sub n son menos logaritmo de n, ¿sí? La misma historia. O mejor escrito así, miren. Es lo mismo, ¿eh? Es más, después con las propiedades que vamos de la serie, vamos a ver que podíamos sacar el menos y fuera de la serie, o sea. Pero lo podemos escribir así. Menos, y acá con un menos. ¿Sí? Menos logaritmo de n menos el logaritmo de menos logaritmo de n más 1. ¿Sí? Entonces me quedó como una resta. Este sería el que cumple la función del b sub n y este sería el que cumple la función del b sub n más 1. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar cuando acá nos pongamos a hacer las sumas parciales? Como es una telescópica, ya sabemos que la SN nos va a dar el primero menos el último, y que esta serie converge si esta sucesión converge. Y esta sucesión del logaritmo natural de n, cuando n tiende a infinito, ¿qué le pasa? Ya lo acabamos de ver hace un ratito. Diverge. Diverge. Se va a infinito, ¿sí? Por lo tanto, esta serie también diverge, ¿sí? Y no escribimos igual a B1 menos infinito, ¿sí? Sino que ponemos directamente es divergente porque esta es divergente. Ya que Bn es divergente. ¿Está bien?